a YouTube. Muy bien. Entonces, sigamos. Muy bien, nos quedamos acá en el versículo número 28. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Interesante, hermanos, que estas piedras, en estas piedras estaba cada nombre de cada tribu de Israel, cada nombre de los hijos de Israel. ¿Y por qué? Porque en este pectoral del juicio estaba sobre el corazón del sumo sacerdote. Cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Así que todos los días del año el sumo sacerdote andaba con sus ropas reales, sus ropas sumo sacerdotales. Versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio, a los costados de este pectoral habían dos piedras, el urín, para que estén sobre el corazón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón, el sumo sacerdote, ¿qué cosa? Llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Otro nombre para este pectoral era el pectoral del juicio, también se le llamaba el pectoral del juicio. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está el pectoral con sus 12 piedras preciosas, y dentro de ese pectoral a los costados tenía como unos bolsillos donde se encontraba el urín, a la derecha el urín, la piedrecita blanca, y el tumín a la izquierda, la piedrecita negra. Vamos a estudiar un poco más a profundidad de este pectoral del juicio. El libro Cristo en su santuario nos dice, sobre el efod, ese chaleco de colores hermosos, estaba el racional, así también le llamaban el racional, o pectoral, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Tremendo, era la más sagrada el pectoral del juicio. El que 22,5 y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Interesante. Nosotros vamos a Apocalipsis y encontramos estos fundamentos de la ciudad de Dios con los nombres de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y en las puertas también los 12 apóstoles. Pero vamos a seguir con el libro Cristo y su santuario, lo que nos dice. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, arregladas en hileras de A4, que como los de los hombros tenían grabados los nombres de las tribus. Las instrucciones del Señor fueron, a ver un momentito. Dicen, el ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, arregladas en hileras de A4, que como las de los hombros tenían grabados los nombres de las tribus de Israel. Las instrucciones del Señor fueron, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, así también se llamaba pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario para memorial delante de Jehová continuamente. Así también Cristo, mire el símbolo,
Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Interesante. El salmista dice en Salmos 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Así que Dios sabe todo nuestro nombre completo, todos nuestros 2 nombres o 3 nombres que tengamos y nuestros 2 apellidos. Él lo tiene grabado ¿dónde? En su corazón de cada alma arrepentida y creyente. Interesante. Ahora el Urín y el Tumín, estas 2 piedritas que hemos visto. A la derecha y a la izquierda del racional o del pectoral del juicio, habían 2 piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urín y Tumín. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. ¿Por qué era importante revelar la voluntad de Dios? Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que decidiera si un nimbo, una luz, iluminaba la piedra de la derecha, el Urín, era señal de aprobación o consentimiento divino, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. Vamos al libro del pastor Salim Japas, Cristo en el Santuario, a ver qué nos habla él acerca del pectoral del juicio, del racional del juicio. El racional del juicio, a veces llamado pectoral, era la prenda más hermosa y elaborada de todo el vestuario del sumo sacerdote. Colocadas en orden sobre el pectoral, había 12 piedras preciosas, y cada una llevaba el nombre de una de las tribus, atendiendo al orden de marcha. Esta es una figura que expresa el invariable amor de Cristo por su pueblo. Tremendo, es una figura que representaba el amor de Cristo por su pueblo. Sobre los hombros se lleva la carga. Interesante las sombreras, ¿verdad? Lleva la carga del pecador. Mientras que sobre el corazón se los ama. Tremendo los símbolos de la ropa del sumo sacerdote. Así Cristo presentó su sangre al Padre en favor de los hombres y lleva a su corazón el nombre de cada pecador. En los hombres se carga y en el corazón se los ama. Según Gesenius, la palabra hebrea para pectoral, en hebreo Hoshen, significa ornamento y se la usa en la Biblia una sola vez. La versión de la Biblia, la Septuaginta, usa la palabra griega logeion. Al lado derecho y al lado izquierdo del pectoral habían 2 piedras grandes, preciosas y de mucho brillo, llamadas Urín y Tumín. Mediante estas 2 piedras se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Por esta razón, podemos afirmar que el efod, con las piedras onoquinas, o sea, hermosas, sobre los hombros y el pectoral, constituían la ropa, ¿qué cosa? Profética del sumo sacerdote. Mira, interesante lo que escribe Salim Japas, que este pectoral era la ropa profética del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ahí se revelaba la voluntad de Dios, la profecía, ¿verdad? Se revelaba la voluntad de Dios. Bien, vamos a ver 2 libros del Espíritu de Profecía, Historia de la Redención, y el otro libro, Mensajera del Señor. A la derecha y a la izquierda del pectoral se veían 2 piedras más grandes que brillaban con mucho resplandor. Aquí están las 2 piedras, ¿verdad? El Urín y el Tumín. Cuando los jueces tenían que tratar asuntos difíciles que no podían decidir por sí mismos, se los enviaba a los sacerdotes, quienes consultaban a Dios y el Señor respondía. Si su veredicto era favorable y se quería concederles buen éxito, un halo de luz y gloria reposaba
especialmente sobre la piedra preciosa ubicada a la derecha, el Urim. Y si en cambio desaprobaba el asunto, una especie de vapor o nube parecía cubrir la piedra preciosa de la izquierda, llamada Tumim. Por ejemplo, si querían consultar si Israel quería ir a la guerra, podía ir a la guerra. Si era aprobación, brillaba el Urim. Si era desaprobación, venía una nube oscura, un vapor oscuro en el Tumim o piedra de la izquierda. Cuando consultaban a Dios con respecto a una batalla, si la piedra preciosa de la derecha quedaba envuelta en luz, quería decir, vayan y sean prosperados. Si en cambio la piedra de la izquierda se envolvía en una nube, quería decir, no vayan, que no van a prosperar. Historia de la Redención, página 187. Vamos al otro libro, Mensajera del Señor, página 9. Al relacionarse con la nación de Israel en sus primeros años, Dios habló mediante el Urim y el Tumim, dos piedras preciosas colocadas en el pectoral, unido al efod, del sumo sacerdote de Israel. Cuando los dirigentes de la nación querían conocer su voluntad de Dios, el sumo sacerdote formulaba preguntas específicas que eran contestadas por la luz y que descansaba ya sea sobre el Urim o el Tumim. Para una nación joven que acababa de salir del cautiverio, Israel que salió de Egipto, y aún no había recibido la palabra escrita, este dramático método de comunicación era decisivo y afirmador. Muy bien, ahí están el dibujo del sumo sacerdote con sus vestiduras sumos sacerdotales, y también tenemos la ropa de un sacerdote común, solo vestido de blanco con su cinturón de colores. Solo una vez al año, Historia de la Redención, página 159, solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Eso lo hemos estudiado la semana pasada con el tema del día de la expiación, en 3 partes, ¿verdad? Lo hemos estudiado. Después de preparativos sumamente solemnes y cuidadosos, y ningún ojo mortal, salvo el sumo sacerdote, podía contemplar la sagrada grandiosidad de este compartimiento, porque era la morada especial de la gloria visible de Dios. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. Y solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar a esa morada especial de gloria visible de Dios. El sumo sacerdote siempre entraba temblando, dice, al lugar santísimo, mientras la gente aguardaba su regreso en medio del más solemne silencio. Sus más fervientes deseos eran que Dios los bendijera. Frente al propiciatorio, Dios mantenía comunión con el sumo sacerdote, y si éste permanecía más tiempo del que parecía conveniente, la gente a menudo comenzaba a aterrorizarse, temerosa de que por causa de sus pecados o algún pecado del sacerdote, la gloria del Señor le hubiera quitado la vida. Pero cuando oían el sonido de las campanillas que llevaba en su vestimenta, sentían un profundo alivio. Salía entonces el sumo sacerdote y bendecía al pueblo de Israel. Vamos a el libro Primeros Escritos, página 36. Al principar el Santo Sábado, el 5 de enero de 1849, nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. La señora White escribe: fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos
ya sea para salvación o para destrucción, y que la ira de Dios, es decir, sus postreras plagas, no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido o terminado su obra en el lugar santísimo. Y dejando sus vestiduras sacerdotales, interesante, él deja sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropaje de venganza. Cuando termine su intercesión, cuando termine el tiempo de gracia, cuando termine el juicio investigador, él deja su ropa de sumo sacerdote y se cambia por las ropas de venganza. Es decir, la ropa de un rey, de un soldado, de un ejército, eh, de, un, eh, de un rey poderoso, ¿verdad? Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que seguían una a otra. También vi que Miguel, sea Jesús, no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, los países, ¿verdad? Hablando de guerra, encontramos a Rusia, Estados Unidos, China, Corea, ¿verdad? Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, su obra de intercesión, se levantará, recordemos Daniel 12:1, Miguel se levanta, se termina el juicio, se levantará y se pondrá las vestiduras de venganza. Y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Así que hay un cambio de vestiduras. Se quita la ropa de sumo sacerdote y se pone las vestiduras de rey o de venganza. Primeros escritos, página 250. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. ¿Cuáles son esos periodos proféticos? Las 70 semanas, ¿verdad? Y de ahí los 2300 años o los 2300 días, esos eran los periodos proféticos en la cual iniciaba el juicio investigador. Se le mostró a la señora White que al terminar este tiempo de los 2300 años, en 1844, cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento en 1844 y lo habían perdido de vista a él. Jesús entonces se revistió de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alterna sucesión una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor, igual que hemos visto, ¿verdad? El pectoral del juicio que tenían los sumos sacerdotes en la tierra. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, que se vistió con la ropa del sumo sacerdote en el lugar santo, le rodearon los ángeles y en un flamígero carro penetró tras el segundo velo, donde es eso, en el lugar santísimo. Así que Jesús, él vistió con sus ropas de sumo sacerdote hermosas para entrar a hacer la obra del juicio investigador desde el año 1844. Muy bien, si alguien quiere mayor información sobre las ropas, invitamos a leer este libro llamado Manual del Tabernáculo, escrito por el señor David Bonilla. Ahí está la página 21, usted puede encontrar el capítulo El sacerdocio y sus vestiduras, y en la página 64, Consagración
del sacerdote. ¿No? Y también ahí en la página 62, vestimenta de los hijos de Aarón y las vestimentas del sacerdote. Ahí están el libro entonces en la biblioteca para que ustedes puedan descargarlo y leer esos capítulos acerca de las vestiduras del sumo sacerdote un poco más ampliado. Por cuestión de tiempo no vamos a leer estos capítulos, así que vamos a terminar ya con los últimos escritos de la señora Huay en el libro Primeros Escritos, la página 279. Terminación del tercer mensaje o el mensaje del tercer ángel. Dice la señora Huay, se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel que dice, que llama a adorar a Dios en su santo día de reposo o tener el sello de Dios o la marca de la bestia no es más que el tiempo de la ley dominical, ya el mensaje del tercer ángel. Dice, se le señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra, estaban preparados para sobrellevar, después de predicar este mensaje del sello de Dios en la marca de la bestia, estaban preparados para la hora de la prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. El ángel con tintero de escribano, el ángel que sella al pueblo de Dios, el tintero de escribano en la cintura, regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca, ¿dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Vi entonces que Jesús, quien estaba oficiando en el lugar santísimo, frente al arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es, terminó todo. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Así que terminó el tiempo de gracia, terminó el juicio investigador. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, recordemos, ¿verdad? Los que no estuvieron en el estudio de la semana pasada sobre el día de expiación, invitamos a que puedan entrar a YouTube y puedan ver el día de expiación donde se borraban los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Dice, Cristo habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. ¿Cuál es el símbolo del matrimonio? El juicio investigador. Se terminó el matrimonio, es decir, se terminó el juicio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús. Se vistió, ¿verdad? Con su ropa de venganza, ¿verdad? Ropas de rey. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a venir a la tierra o a reinar como rey de reyes. Jesús, del lugar de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no habría mediador entre el hombre culpable y un Dios
ofendidos. Se terminó el tiempo de gracia y ya no hay un abogado intercesor. Están cayendo las plagas en la tierra, ¿verdad? Y ya no hay intercesor, ya nadie se puede arrepentir. Hecho está, consumado es. El que es salvado y el que es perdido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno, pero creció el freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí del juicio investigador y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia de Dios Santo. Y si no hay intercesor, quiere decir que los que estén vivos hasta ver a Jesús venir en la nube de los cielos, que forman parte de la última generación, habrán vencido el pecado en sus vidas por la gracia y obra de Dios. Interesante, ya no pecará. Había sido decidido todo caso y numerado cada joya. Se detuvo un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial. Salió del lugar santísimo y se detuvo en el departamento exterior, en el atrio. Y los pecados confesados, mientras él estuvo en el lugar santísimo, fueron asignados a Satanás. Esto lo hemos visto la semana pasada en los estudios del día de expiación. Para entender esto, hermanos, les invito a que puedan entrar a YouTube y ver los 3 temas o las 3 partes del día de expiación para entender por qué se le pone las manos al chivo expiatorio para hacerlo a Satanás, en la cual se le pone todos los pecados del pueblo de Israel a Satanás, ¿verdad? Y es llevado al desierto. Dice, se le pone estas manos asignadas a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Entonces vi que Jesús se quitaba, se despojaba de sus vestiduras sacerdotales, se quitaba el manto, el efod, las sombreras, el pectoral del juicio, y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, una triple corona, ¿verdad? Él tiene triple corona. Hermanos, si se termina el Zoom, entramos otra vez por el mismo link. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeada de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Entonces, él sube a esa nube, que le hemos estudiado, él sube la nube mientras va viniendo a la tierra, están cayendo las 7 plagas finales. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Los pecadores que estaban sufrientes por esta plaga que le tocaba, ¿no? Querían escuchar, ahora sí querían escuchar al pueblo de Dios por qué vienen estos, ¿no? Para escapar de estos juicios divinos, pero ya no se podía hacer nada. El juicio terminó. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración por ellas. Se había soportado la última carga y dado el postrer y último aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos a la salvación. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. No les interesaba escuchar de Dios, ni de su palabra, ni de la salvación. No les interesaba nada de lo que es de Dios. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Deseaban la vida,
pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase, perdona, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús salió del lugar santísimo, terminó su obra como abogado intercesor, ya no podía perdonar ningún pecado. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras, hecho está, consumado es. El plan de salvación estaba cumplido. Pero pocos habían querido aceptarlo y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras. Tremendo escuchar estas palabras del mismo Dios Padre, ¿no? Demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de temor de un lado a otro, errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel, no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Qué no dieran estos pecadores por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros, sus dirigentes, sus pastores, con acerbo odio, y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir, y clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella, los tildabas de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus filigreses. Muy bien, hasta aquí hemos terminado el tema del sumo sacerdote y el significado de sus vestiduras. Muy pronto Jesús, nuestro abogado intercesor, dejará sus ropas de sumo sacerdote y se pondrá las ropas de rey, las ropas de gala, y vendrá a buscarnos. Muy bien, hermanos, que Dios me lo bendiga. Si hay alguna pregunta, consulta, si alguien quiere comentar algo de este tema que hemos estudiado acerca de la ropa del sumo sacerdote, puede hacerlo activando su micrófono antes de terminar el tema con un himno. Hermano, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. ¿El juicio para los vivos ya empezó? ¿O cuándo empezará? Gracias. Tenemos, muy bien, hermanita Daisy, muchas gracias. Tenemos en el Zoom, creo que el año pasado estudiamos el juicio de los vivos. Hay todo un tema en el YouTube del grupo de estudiamos el juicio de los vivos, y el juicio de los vivos todavía no ha iniciado, sino que inicia
con la promulgación de la ley dominical. A partir de allí inicia el juicio de los vivos y será la decisión de cada ser humano, inclusive de nosotros como adventistas, de recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. Esa es la decisión final para cada hijo de Dios. Entonces, desde allí empieza el juicio de los Hermano, vivos. lo que acaba de decir concierne al juicio investigador también para los vivos, o esa parte. Exactamente. El juicio investigador empezó por los muertos en el año 1844 y pronto pasará para los que están vivos en la tierra. Todo esto se le llama juicio investigador, tanto juicio para los muertos como juicio para los vivos. Ya, ¿sabe qué? Con respecto a lo que dice usted, entonces será un asunto de brevedad, porque el juicio para los muertos se ha tomado un gran tiempo, ¿no? Pero el juicio para los vivos es algo rápido porque las Así es. cosas están sucediendo pronto. Entonces, ¿cómo así el cielo se asigna para poder juzgarlo a los que son vivos? Imagínense, no se toma tanto ¿Cuánto tiempo tiempo como para cree los usted muertos, ¿no? que usted? Gracias. ¿Cuánto? ¿Perdón? Claro, para los muertos, mire, para los muertos está desde 1844, tenemos Sí, 178 años, ¿verdad? así es. Y para los Pero vivos, para los vivos, ¿usted cuánto tiempo cree que va a ser? por ¿Un eso yo mes, un día, una semana? la verdad no, por eso yo le pregunto a Probablemente, usted. Sí, diga. sí. Probablemente puedan ser 7 años. 7 Probablemente. años. Ah, 7 años. Probablemente. No pensemos que el juicio de los vivos, un mes, en 15 días, no. Para el juicio de los vivos, probablemente puede ser 7 años. hermano, una última pregunta y disculpe que sea tan molestosa. Sí. Una Sí, vez que el Señor Jesús deje el ministerio del santuario, del lugar santísimo, inmediatamente se derraman las plagas, las 7 plagas, inmediatamente, como decir, hoy día sale Jesús del santuario, del lugar santísimo, e inmediatamente caen las plagas sobre los impíos, sobre los que no obedecieron y todo lo demás. ¿Así? ¿O demora también, como usted más o menos ha investigado, en la forma de 7 días o un mes? No sé cómo estos estudios. Hermano, muchas gracias, disculpe y gracias. No, interesante, hermana, esta pregunta, porque toda esta pregunta la hemos estudiado ya de tiempo en el grupo, ¿no? En el Zoom. Pero mire, si se cierra el Zoom, entramos otra vez al link. En cuanto a las plagas o el derramamiento de las plagas, según primeros escritos,